Vamos a seguir trabajando con esta parte. Si tienen el mismo archivo, pueden usar el mismo. Bueno, de hecho vamos a limpiar este para que nos quede. Supongo que esto lo guardaron. Se lo llevaron y lo guardaron. Sí, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a trabajar solamente con esta sección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a empezar a trabajar en el diseño de digamos, algunas opciones adicionales que tiene en este caso Kotlin. La semana pasada, como les mencioné, estuvimos hablando un poco acerca de los operadores. Pues hoy vamos a seguir trabajando, pero en otra parte de los elementos que conforman en este caso a Kotlin. Lo primero que vamos a ver es, nos vamos a crear por acá una nueva función. A esta nueva función le vamos a poner operadores. Y pues lógicamente la tenemos que mandar a llamar de la parte de arriba. Pues vamos a poner aquí arriba operadores. Bien, en la última clase estuvimos hablando de algunos operadores específicos, pero acá vamos a ver de nuevo que este lenguaje también tiene los operadores más y menos, y que funcionan bastante similar a como lo hacen en los anteriores lenguajes. Por ejemplo, yo me puedo crear una variable que se llame a, que originalmente tiene el valor de 2, y después me puedo crear una variable x que tenga en este caso el valor de a, pero le puedo agregar el signo más. Y luego mandamos a imprimir esos valores, le ponemos que imprima a y le ponemos que imprima en ese caso x. Bien, ¿qué es lo que sucede con estos operadores? Funcionan de la misma manera como funcionan en Java. Básicamente lo que hace es que la variable a originalmente tiene el valor de 2 y a la variable x le vamos a asignar en ese caso el valor que tenga la variable a incrementándole un valor de 1. La diferencia es que cuando nosotros el más lo colocamos después de la variable, lo que hace es que primero devuelve el valor de la variable y después le incrementa 1. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí la variable a tiene el valor de 2, ¿cuánto debería de tener la variable x? La variable a, en teoría, si le incrementamos 1 a la variable a, aquí originalmente tenía 2, si le incrementamos 1, ¿cuánto tendría? 3, y la variable x tendría o debería de tener 2. ¿Por qué sucede este proceso? Porque en el proceso de asignación dentro de la variable, lo que hace es de que el operador le acumula 1 a esta variable, pero antes de acumularlo, su valor original se lo asigna a la variable x. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el operador lo colocamos antes? En lugar de colocarlo después, se lo colocamos antes. Y lo volvemos a ejecutar. ¿Cuál sería en ese caso el resultado que vamos a obtener? El resultado sería 3. Porque en ese caso lo que hace es sumarle 1 a la variable a y ya después de haberlo sumado se lo devuelve justamente se lo asigna a la variable x. Entonces la diferencia entre colocarlo antes o después es que si lo colocamos después, primero devuelve el valor, si lo colocamos antes, primero se lo suma y después lo devuelve. Entonces esa es la diferencia entre ambos valores. Ahora, hay algo interesante que podemos hacer. Esto de los operadores, básicamente esos son los dos que nos hacían falta. Hay algo interesante que podemos hacer con otros elementos acá. Vamos a crearnos una nueva función y a esta función le vamos a llamar conversión. Esta función que le vamos a llamar conversión, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, por ejemplo, que la variable level va a ser de tipo short. Se recuerdan que si yo le pongo 2 puntos, puedo obligar al tipo de valor.
sino lo que hace en este caso Kotlin es inferir el valor de la variable. Entonces acá originalmente le digo que esa variable short va a tener el valor de 2. Ahora bien, creamos ahora otra variable, esa la voy a crear con var porque necesito posteriormente hacerle alguna modificación, y esa variable label2 le voy a decir que va a ser de tipo entero. Entonces aquí estoy infiriendo y diciéndole que esa variable va a almacenar ese valor. ¿Qué pasa si le digo que es igual a label? Voy a mandar a ejecutar esta función arriba. Arriba le llamamos conversión. Entonces, si mandamos a ejecutar esa función, vean, en teoría no debería de dar ningún problema, porque la variable short es una variable que tiene, en este caso, 4 caracteres, que tiene 2 bytes, y la variable label2, que es una variable entera, tiene 4 bytes. Eso no debería de dar ningún inconveniente. De hecho, si lo ejecutamos, vamos a notar que al final de cuentas, él internamente dice de que no puede, en este caso, inferir de un tipo short para un valor de tipo entero. ¿Qué teníamos que hacer en Java para evitar ese problema? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el proceso para evitar el problema cuando dos variables eran de diferente tipo y queríamos hacer un proceso de conversión? ¿Se acuerdan de eso? Fue hace un año. No, hace un año. ¿Cómo se llama? Así. Lo tienen en la punta de la lengua. Se llama casting. ¿Ok? Ese proceso se llama casting. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Bueno, si este valor que es de tipo short yo lo quiero convertir en entero, pues allá lo que hacíamos era colocar entre paréntesis entero. Pero en el caso dentro de Java no existe, dentro de Kotlin, perdón, no existe ese proceso, sino que para hacer procesos de conversión las variables como tal tienen ya métodos específicos. Por ejemplo, esta variable tiene un método que se llama toInt. Esta variable label es de tipo short y con esto yo le digo que ahora la voy a convertir a una variable de tipo entera. Ya con esto nosotros sin ningún problema podemos imprimirlas en la parte de abajo y ponerle, por ejemplo, label, y en la otra label 2. Entonces ahora sí debería de generarme esos dos valores en la parte de abajo. Ya hizo el proceso de conversión, justamente el proceso que necesitamos que convierta. ¿Cuál era la diferencia entre val y var? Val crea una variable inmutable, una constante. O sea, eso significa de que, por ejemplo, a label yo ya no le puedo reasignar un valor. ¿Okay? Y el var crea una variable que puede ser modificable. O sea, en el caso, por ejemplo, a label 2 puedo seguirle cambiando su valor sin ningún problema. Aquí es muy común utilizar la palabra reservada val, porque la idea de Kotlin es acostumbrarnos a que si una variable la defino y no la vuelvo a usar, entonces mejor uso val. Si yo solamente sé que tal vez la utilicé para obtener un valor e imprimirlo, por ejemplo, o operar en algún momento, entonces defino val. Pero si no, si la variable sí realmente va a tener cambios, entonces utilizo var. Algo parecido a lo que hacíamos en JavaScript, que usábamos const o usábamos lets. Entonces allá es más común utilizar const porque hay variables que son inmutables. Lo mismo sucede acá, la diferencia entre val y var. Ahora bien, aquí hay un pequeño inconveniente, lo vamos a hacer en esta parte de acá. Voy a definir una variable que se llame measure y le vamos a poner esa variable que tenemos ahí tiene una cantidad de 4.004.216. Esa es la cantidad que le hemos asignado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero en la parte de abajo, imagínense, yo quiero imprimir ese valor pero en formato de short? ¿Se acuerdan de que si yo quiero operar dentro de una cadena de caracteres, utilizo el signo de dólar y las llaves? Y ya puedo decir, por ejemplo, el objeto que se llama measure.toShort, por ejemplo, y abrimos y cerramos paréntesis.
Vean, un valor de tipo short solamente tiene 2 bytes. Por lo tanto, el límite para un valor de tipo short es de menos 32.768 a más 32.767. Y ese valor que hemos puesto ahí, que es de 4 millones, sobrepasa esos 32.700 y algo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando intentemos convertir esa cantidad a un valor short? Pues nos va a dar probablemente cantidades que no son muy lógicas. Por ejemplo, aquí nos dice 6.520. Entonces, si yo intento convertir un valor muy grande, en el caso de measure, es un valor entero, lo intento convertir a un valor más pequeño, lo que va a suceder es que las cantidades que nos va a generar no van a concordar con el valor que tenemos en la parte de arriba. Entonces ahí sí vamos a tener inconvenientes. De hecho, por ejemplo, si la transforma a uno más pequeño, que sería el 2 bytes. El 2 bytes, ¿se acuerdan que solamente puede tener valores de menos 127, de menos 128 a menos 127, a 127, perdón? Entonces, la cantidad que le estamos asignando es exageradamente grande. No nos da error, puede hacer el proceso de conversión, pero vean, nos dice 120. ¿Okay? Si aumento en lugar de esta parte, en lugar de 16 le pongo 17, 121. Y así puedo seguir agregando más valores. 118, digamos, 218, ya me da 122. Si digamos ahora le pongo 25, ya me dio un valor negativo. Entonces es como que va, digamos, hace un proceso matemático para nada más determinar cuántas veces cabe ese número dentro del espacio que tenemos ahí. Y al final lo que nos devuelve es como el residuo de esa operación. Pero pues debemos de tomar en cuenta que convertir un valor grande a un valor más pequeño va a ocasionar esos inconvenientes. ¿Preguntas? Veamos ahora otra sentencia de Kotlin. Vamos a poner aquí un sentencia web. Bien, vamos a quitarle aquí arriba esto de conversión y vamos a mandar a llamar la sentencia web. Bien, aquí vamos a hacer un poquito de memoria con respecto a la sentencia web, porque en Java, ¿se acuerdan que utilizamos una sentencia que se llamaba switch? ¿Se acuerdan de esa sentencia? Pues en Kotlin no existe la sentencia switch. De hecho, muchos programadores odian la sentencia switch. No les gusta mucho la sentencia switch porque pues en algunas ocasiones parece como ilógica cuando nosotros estamos programando con ella, por todas las cosas que ya vimos que sucede cuando la diseñamos. Aquí en su lugar, en lugar de la sentencia switch, existe la sentencia when. En el caso de la sentencia when, el funcionamiento es un tanto similar, pero tiene ciertas características especiales dentro de Kotlin. Por ejemplo, me voy a definir una variable que se llame country y le voy a decir que country va a ser igual a México. ¿Okay? Y luego, como lo hacíamos en el comando switch, aquí vamos a analizar la variable country o vamos a ver todas las posibilidades que tenemos con la variable country y abrimos y cerramos llaves. Entonces, adentro vamos a empezar a especificar los posibles valores que puede tener esta variable country. ¿Qué voy a hacer ante los posibles valores que nos podamos encontrar? Entonces, digamos que si el país es España, entonces lo que tiene que hacer aquí para especificar eso se le pone diagonal, el signo de menor que y la flechita. Entonces le vamos a decir que imprima el idioma es español. En el caso que, ahí le estamos diciendo, en el caso que la variable country
tenga almacenado el país España, entonces va a imprimir el idioma es español. En el caso, después de las llaves, ponemos otra condición y le decimos, en el caso que sea México, ¿cuál es el idioma de México? Español. Entonces voy a copiarlo, ya vamos a arreglar esto, solamente para que tengan una idea. Le volvemos a poner español. También le voy a poner Perú. ¿Cuál es el idioma de Perú? El idioma de Perú. Español. Pero puede ser también que yo haya escrito Estados Unidos. Si es Estados Unidos, el idioma de Estados Unidos es el idioma oficial de Estados Unidos es inglés. En el caso de que sea Francia, aquí les hace falta, a todos les hace falta la flechita. Si no, nos va a dar error. En el caso de que sea Francia, el idioma es francés. Y en caso contrario, le vamos a poner que no hay idioma. Entonces, por el momento, ahorita tenemos que la variable tiene México. Entonces, si lo ejecuto, me va a aparecer acá, el idioma es español. Si le cambiamos a la variable y en lugar de México le ponemos Perú, por ejemplo, y lo volvemos a ejecutar, pues me va a decir que el idioma es español. Si por el contrario le cambiamos y le ponemos Estados Unidos, entonces debería de decir que el idioma es inglés. Y ahí se ejecuta. Ahora, pero no tiene sentido, me van a decir, pues qué complicado es, porque entonces aquí tengo que repetir 3 veces el mismo código. O sea, estoy escribiendo 3 veces español, español, español. ¿Qué podemos hacer? En el caso del web, yo puedo pasar una lista de valores. Por ejemplo, acá ya puse España, puedo pasar coma México, coma Perú, y de aquí ya puedo eliminar todos estos que van hacia abajo. Elimino todos estos y me quedaría así. Ya se ve más reducido. Ahora ya dice, si es España, México o Perú. Si es España, México o Perú, va a decir el idioma es español. Si es Estados Unidos, entonces dirá el idioma es inglés. Y por supuesto, si es Francia, dirá el idioma es francés. Y en el caso que tenga un texto equivocado, dirá no hay idioma. Por lo tanto, aquí yo puedo mandar Perú de nuevo. Puedo mandar Perú de nuevo y van a notar que aquí dice el idioma es español. Porque entra en la primera categoría, en la lista que nosotros hemos colocado en la parte superior. Ahora bien, si yo le pongo Estados Unidos, ya vimos que me aparece que es inglés, pero si le agrego, por ejemplo, un número cualquiera, ya me va a decir que el idioma, que no hay idioma, que es justamente el mensaje que tenemos en la parte de abajo. Entonces, así funciona el when. Yo puedo colocar de esta forma una lista de valores y es como que hayamos colocado un if y le hayamos puesto si la variable country es igual a España, o la variable country es igual a México, o la variable country es igual a Perú, entonces que imprima el idioma es español. Para no estar poniendo ese if demasiado extenso, pues hacemos este proceso de acortarlo. Usamos un when y el when hace la sintaxis un poco más reducida. Trabajemos ahora otro ejemplo. Voy a colocarlo aquí abajo y me voy a crear una variable que se llame age, que sería en ese caso la edad. Hoy voy a hacer un ejemplo con la edad. Ya hicimos un ejemplo con el idioma, hoy hagamos un ejemplo con la edad.
Con el when, ahora yo le voy a decir que la variable que voy a revisar se llama edge y abrimos llaves. ¿Ok? Ahora, como esta es edad, en las edades de 0, 1 y 2, generalmente a ustedes les dicen que cuando tenían esa edad que es un bebé, ¿cierto? Bueno, hay algunos que llegan a los 20 años y todavía les dicen que es un bebé. Pero en el caso se supone que de 0, 1, 2 es un bebé. Ahora, de 3 a 10 años pasa a ser un niño. Pero vean, ¿qué pasaría acá? Aquí he puesto 0, 1, 2, porque el rango es pequeño. O sea, nada más son 3 valores. Pero ya de 3 a 10 voy a tener que poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues en Kotlin, utilizando la sentencia when, podemos hacer este proceso. Yo le puedo poner 3, punto, punto, y le puedo poner 10. Y con eso yo le estoy especificando un rango. Yo le estoy diciendo que en el rango de 3 a 10, lo que va a hacer, o cómo le llamarían a esta persona, ya no es un bebé, es un niño o niña. En el rango de 3 a 10. En el rango de 11 a 17. ¿Cómo le dicen de 11 a 17? Adolescente. Muchacho. Adolescente. Hay, en esa edad, en algunas ocasiones, hay gente que le digan adolescentes como que me está diciendo, no, cuando tiene esa edad de 11 a 17, uno dice que me digan adolescentes como que me digan que estoy muy pequeño, que estoy inmaduro, algo por el estilo. O sea, generalmente no sé si les ha pasado que de esa edad uno quisiera tener más edad. O sea, cuando tenía 5 años quería tener 10 o quería tener 12. Cuando ya tenía 17 pues quería tener más porque ya puede tener otras cosas. Pues cuando tengan 40, 50 años van a querer tener 17 otra vez. Es la ley de la vida. Entonces, en el caso de la 11 a 17 son un adolescente. De 18 a 69 años. De 18 a 69 años. Adulto. Es un adulto. Creo que no sé si los 69 años, porque la tercera edad creo que llega antes de los 69 años. De hecho, para jubilarse, en el caso de los hombres, a los 60 años. Y en el caso de las mujeres, a los 55. Entonces, no sé si en el país, a esa edad, ya lo catalogan como de la tercera edad. Entonces, aquí le hace falta un parámetro, es in. Igual acá es in, igual acá es in. Y en el caso de los 70 a los 99 años, tengan fe, es un anciano. Caso contrario, de los 99 por allá, ya es una leyenda. Ya es patrimonio. Le vamos a poner un emoji.
No. Creo que hace poco sacaron una señora que tenía como 120 y algo de años. Bueno, en China creo que está la persona más longeva. No hace nada, me imagino, no trabaja. Pues la señora sí se ve todavía que está lúcida. Que respira nada más. Bueno, y las más longevas que he visto yo son mujeres. Hombres no llegamos a mucho. Sí. Como no nos quieren. Sí, la mayoría he visto yo en las noticias son mujeres, las que llegan más años. Bien, si lo corremos ahora, ¿cuánto le pusimos? 15. Es un adolescente. Entonces, si por ejemplo cambio la edad y le ponemos 2, que era el otro rango que teníamos ahí, vean que ahora nos va a decir que es un bebé. Y si le ponemos la edad que eran 80, nos debería decir que es un anciano. Y es un anciano. Con el 99 todavía está en el rango. Acuérdense que el IN incluye ese rango. Entonces, con el 99 todavía dice que es un anciano. Ya en los 100 años, ya tiembla. Ya de los 100 años por allá, pues, o incluso si le colocamos un valor negativo, aquí podríamos poner un menos 15, por ejemplo, y automáticamente lo ejecutaba. ¿Okay? Entonces, así es como funciona el WEM, ahora utilizando, en este caso, utilizando rangos. Yo puedo especificar rangos utilizando el IN, el parámetro IN, y luego colocando su valor. Otra utilidad que tiene, en este caso, el WEM. Otra utilidad que podemos usar con el WEM es, por ejemplo, yo puedo definir una variable de tipo string, un var string, por ejemplo, y puedo utilizar el tipo any. El tipo any significa de que el valor que va a almacenar esa variable puede ser cualquiera. O sea, puedes tomar un string, un entero, un objeto, un array, el que sea. Pero la diferencia es que una vez le hayamos asignado un valor, en este caso le hayamos asignado un 12, ya esa variable se convierte en entera. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, si yo estoy consultando una API y en esa API desconozco cuál es el tipo de datos que trae esa entrada, entonces yo puedo definir el valor como de tipo any y en base a eso puedo empezar a hacer operaciones. En el caso acá, por ejemplo, puedo usar el operador when para hacer un proceso de comparación. De la variable string le puedo decir que si la variable es entera, uso el parámetro is. Si la variable var string es entera, entonces aquí vean, si solamente voy a usar una línea para imprimir, no es necesario poner llaves. Si voy a poner varias líneas de código, entonces sí usamos llaves como lo tenemos arriba. En el caso, por ejemplo, en donde colocamos las edades, probablemente esas llaves estén de más, porque no es necesario colocar la llave porque solamente colocamos un println. Pero cuando el proceso a comparar es un poquito más grande, entonces sí se colocan llaves. Entonces acá le vamos a decir que imprima es un entero. Y abajo le podemos decir, si es un string, entonces que imprima es un string. Ahora, imprimir que es entero o es string, pues no tiene mucho sentido, pero vamos a probarlo solamente para ver si funciona. En esa parte de abajo dice que es un entero. Si lo quiero hacer string, entonces debo de ponerlo entre comillas. Lo colocamos entre comillas y ahora ya lo tenemos que es un string. Hasta ahí todo bien, funciona la condición que hemos puesto acá. Pero por ejemplo, si yo quiero operar y por decirles algo, este var string yo lo voy a multiplicar por 10 en esta parte de acá, entonces yo le puedo poner entre signos de dólar y las llaves, puedo poner la operación matemática que yo quiero ejecutar. Como yo sé que es un entero, esa operación no me va a dar error. Pero ¿qué pasa si lo intentamos hacer en la parte de abajo? En la parte de abajo, si yo intento operar con la misma
con el mismo valor, lo que va a suceder es que ese var string es una cadena de caracteres y lo estoy intentando operar como que si fuese un número. Entonces aquí primero tendría que convertirlo a entero, o sea, usar el toInteger para convertirlo a entero para después multiplicarlo por 10. Entonces esa es la diferencia entre poder diferenciar entre un int y un string. ¿Cuándo es útil este proceso? Es útil cuando estemos trabajando con APIs, en donde muy probablemente los resultados que nos devuelva la API son desconocidos. Entonces podemos definir el valor de tipo any y después decidir qué vamos a hacer con ese valor de tipo any. Aquí si lo ejecutamos, ahora sí ya opera sobre esos valores y aquí ya me dice que es un string y dice 120. Y si le quitamos las comillas, ahora me va a decir que es un entero y también debería de aparecer 120. Entonces en ambos casos funciona, pero la diferencia es de que dependiendo del tipo de datos que hayamos definido, así es como opera. También podemos hacer este proceso dentro del WEM. Imagínense que he definido una variable que se llama x, que es igual a 10. ¿Se acuerdan que en algún momento en Java yo les puse, y en PHP también, yo les puse unos ejercicios que decía, hágame un ejercicio que dependiendo del valor de un número determine si es positivo, negativo o 0, ¿cierto? Y poníamos, si la variable x es mayor que 0, es positivo. Si la variable x es menor que 0, es negativo. Y si es igual a 0, entonces que diga es 0. Aquí podemos hacer el mismo proceso, podemos usar el WEM para poder evaluar, pero vean que ya no voy a poner la variable, porque la condición que voy a colocar va a ser un poco más compleja. Solo pongo el WEM y seguido de eso empezamos a colocar las expresiones. Y le digo, si x es mayor que 0, entonces que imprima es positivo. Como solamente es una línea, no necesito colocarle llave. Si es igual a 0, entonces que imprima es 0. Y en caso contrario, entonces que imprima es negativo. Entonces, vean la diferencia de la primera sintaxis. Aquí en la primera sintaxis pongo el paréntesis, la variable evaluar, mientras que aquí en este WEM ya no coloco la variable, sino que solamente abro la palabra WEM y luego adentro ya puedo colocar expresiones más complejas. De hecho, ahí he puesto x mayor que 0, x igual a 0, puedo poner x mayor que 0 y menor que 10, por ejemplo. Podría poner un rango, o sea, podría poner condiciones un poco más complejas. Si lo ejecutamos ahorita, pues debería de decir que ese es un valor positivo. Ahí aparece positivo. Y si le ponemos un menos 10, por ejemplo, debería de decir que es negativo. Y ahí aparece que es negativo. Entonces ya funciona esa parte de hacer en ese caso una condición un poco más compleja. Y la última manera de utilizar en ese caso la sentencia WEM, que es algo similar como lo hicimos en la clase anterior haciendo uso del if, lo podemos hacer también con el WEM. Imagínense que aquí definimos una variable que se va a llamar number, que va a ser igual a 4. Luego aquí le ponemos var response when entre paréntesis number y vean la diferencia. Hoy le estoy asignando a esa variable que se llama response, le estoy asignando el resultado que vayamos a obtener en WEM. Por ejemplo, si el valor que tiene number es 1, entonces le vamos a decir que ya no voy a poner un println, sino que solamente voy a poner la palabra malo. Y vean, ahí aparece solamente impreso. Entonces significa que lo que va a devolver es nada más esta cadena de caracteres. Con el println yo mandaba a imprimir, pero ahora le estamos diciendo que quiero nada más devolver ese valor. Este valor es el que se va a asignar a la variable response. Entonces ahora
voy a poner el 2. En el caso que sea 2, le vamos a poner que sea regular. En el caso que sea 3, le vamos a poner muy bueno. En el caso que sea 4, le vamos a poner excelente. Y en el caso contrario, le vamos a poner no válido. Y luego abajo ya podemos imprimir la respuesta. Entonces le ponemos print ln response. Esa es una forma en la cual ya la instrucción devuelve un valor como tal. Si lo ejecutamos, van a notar que aquí dice excelente porque tiene 4. Si le ponemos 2, por ejemplo, ahora dice regular. Y si le pusiéramos un valor no válido, por ejemplo 9, ahora dice no válido. Ahora, lo interesante de esto es que, por ejemplo, acá yo lo que he hecho es imprimir la palabra excelente, por ejemplo, si el valor es 4, o devolver en ese caso la palabra excelente, que se le asigna justamente a esta variable. Sin embargo, yo puedo hacer este proceso. Puedo colocar aquí llaves y cerrar llaves acá, y vean, antes de devolver el valor, yo puedo imprimir cualquier cosa. Y decirle, por ejemplo, se imprime el valor excelente. Por ejemplo, yo puedo hacer varias operaciones: imprimir, calcular, sumar, restar, consultar una base de datos. Puedo hacer cualquier cosa previo a la impresión. Lo que deben de considerar es que el último valor que nosotros coloquemos acá es el que se asigna a la variable. Todas las anteriores, todas las instrucciones anteriores lo que hacen es ejecutarlas. Pero el último valor que nosotros agreguemos aquí, el último cálculo que coloquemos, es el valor que se agrega a la variable response. ¿Okay? Entonces ahí de hecho me va a imprimir, ahorita tiene 4, me va a imprimir excelente, pero además de eso me va a imprimir el texto que colocamos entre las llaves. Y ahí dice, se imprime el valor excelente y justamente se le asigna a la variable. Esa también es otra forma de utilizar en ese caso la función web. ¿Preguntas? Esas son cosas específicas de Kotlin. ¿Okay? Kotlin como tal funciona de esa manera. En otros lenguajes de programación las sintaxis cambian, pero Kotlin funciona tal cual lo hemos estado viendo hasta ahorita. Bien, hablemos de otro tema. Nos hace falta ver cómo funciona el for, cómo funciona el while, cómo funcionan esas sentencias de control. Pero antes de ver esas sentencias de control, toquemos un tema que ustedes ya conocen, que son los arreglos. Vamos a ver arrays o arreglos. ¿Qué es un arreglo? ¿Qué es un array? ¿Se acuerdan? Lo han visto en todos los lenguajes de programación. Y en todos hay arreglos. ¿Qué es un arreglo? Ajá. En memoria, bueno, hace medio año, este arreglo vimos el ciclo pasado. El ciclo antepasado vimos arreglos y el anterior a ese vimos arreglos. Así que, ¿qué son arreglos? ¿O cómo podemos definir arreglos?
Almacenar datos. Bien, el ejemplo clásico que normalmente les damos cuando hablamos de arreglos es definir, por ejemplo, nombres. Si yo necesito almacenar 10 nombres, pues digamos con lo que tenemos hasta ahorita, lo más lógico sería poner nombre, tendríamos que poner aquí val, nombre, esto no lo voy a escribir, pues solo es como ejemplo, nombre 1 igual, y colocarle en ese caso el nombre, ABC por ejemplo, luego poner el nombre 2, el nombre 2 y así sucesivamente, ir colocando nombres hacia abajo. Pero eso es problemático cuando ya nosotros querramos manipular esa información. Entonces, básicamente los arreglos son una colección de datos o un conjunto de datos que están agrupados bajo un mismo identificador, bajo un mismo nombre. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un elemento que se llame nombres y bajo ese elemento que se llama nombres, yo puedo tener varios valores. Ahora, tanto en Kotlin como en Java, como lo vimos anteriormente, existen dos tipos de elementos que se pueden manejar. Están las colecciones y están los array. Los array son los elementos primitivos con los cuales nosotros creamos vectores que son de tamaño fijo. ¿Se acuerdan de que cuando yo definía en Java un vector de 10 elementos, pues solamente podía almacenar esa misma cantidad de elementos? Lo mismo sucede en ese caso en Kotlin. Cuando yo creo un array o cuando creamos un array, básicamente lo que hacemos es determinar el tamaño máximo de un array. Ahora, en Kotlin sí existen formas de poder agregar un elemento a un array, pero el problema básicamente radica en el hecho de la velocidad. Son más lentos, mientras que las colecciones son un poco más rápidas. Entonces tenemos que decidir, si yo quiero, por ejemplo, recorrer datos o almacenar datos y que sea mucho más práctico y es fijo, usemos vectores, porque el acceso es más rápido, pero la escritura es más lenta. Pero si yo necesito, por ejemplo, manipular datos que son dinámicos y que conforme vayamos trabajando se van a ir agregando elementos, entonces utilicemos colecciones. Adicional que las colecciones pues nos dan otra cantidad de elementos adicionales. Entonces empecemos por los array. ¿Cómo se define un array? Pues le voy a poner aquí my array igual, y este de una sola vez puede inferir su valor. Yo puedo colocar de hecho una función que se llama array_of y desde ahí puedo empezar a definir el array. Por ejemplo, aquí le podemos poner Juan, María, Rosa, y le voy a poner un valor de 10. Ese ya es un array, solo que como yo no le definí el tipo al principio, si se dan cuenta puse val mi array y ese array lo he definido, no le he definido el tipo, entonces Kotlin tiene que inferir o tiene que determinar cuál es el tipo de cada elemento del vector. En el caso, los primeros 3 elementos son string y el último elemento es un entero. Él lo infiere. ¿Cómo hago para imprimir los valores? Pues lo hacemos igual que en Java. Ponemos my array, y que en la mayoría de lenguajes my array, y entre corchetes el elemento. Por ejemplo, quiero imprimir el elemento 2 y ahí ya me tendría que imprimir José. No le hemos mandado a llamar todavía. Hay que venirnos al principal acá y mandar a llamar a arreglos. Entonces ahora ya debería de imprimir arreglos. Ahí imprime Rosa. Rosa es el elemento 2. Sí, ¿verdad? 0, 1, 2. Recuérdense siempre que los elementos empiezan a contarse desde la posición 0. Y esa es la manera en cómo yo puedo cambiarlo. De hecho, puedo hacer esto. O me dicen ustedes si es correcto hacer esto. My array, y le puedo poner en el elemento 2, va a ser igual. ¿Es correcto hacer eso? ¿No daría error? ¿O sí daría error?
Si no da error, ¿por qué? Y si da error, ¿por qué? Sin ejecutarlo. Creo que reemplazaría a María por él. ¿Perdón? Reemplazaría a María. Va a reemplazar en el elemento 2, no, en el elemento 2 reemplazaría a Rosa por Evelyn. Pero la cuestión es esta. Vean este elemento cómo lo hemos definido. Lo hemos definido como inmutable, ¿ok? Sin embargo, el proceso hace el cambio, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos definido como inmutable? Inmutable es myArray, que es el objeto. Significa que al objeto yo más abajo ya no lo puedo redefinir, digamos, cambiar sus elementos, la cantidad de elementos que pueda tener. Pero los elementos como tales, como son elementos fijos, esos sí pueden afectarse y esos sí son dinámicos. Por eso es que eso aquí sí me funciona, porque aunque el elemento es inmutable, o sea, esto yo no lo puedo redefinir, pero los elementos internos sí va, esos sí son mutables. Entonces, esa es una manera de poder imprimir un array. También lo puedo hacer de esta manera. ¿Se acuerdan que antes para imprimir un vector teníamos que usar un for y recorrer el vector para poderlo imprimir? Aquí también se puede, pero yo puedo también hacerlo más fácil. Le pongo myArray y le pongo punto join to string, abrimos paréntesis. Esa es una manera de imprimirlo y la otra manera de imprimirlo es content to string. Estamos imprimiendo el array. Aquí imprimimos un elemento específico, pero aquí vamos a imprimir el array. Entonces, si lo corremos, van a notar que aquí, por ejemplo, el array que acabamos de generar, este que tenemos aquí, ya me lo imprimió Juan, María, Evelyn y el 10. Todos separados por coma. Ese lo hace el join to string, mientras que el otro que dice content to string me lo imprime como Juan, María, Evelyn y 10, pero entre corchetes, representando de hecho que ese es un vector como tal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada más la forma de impresión. Y adicional a esto es que el content to string, yo puedo hacer esto. Yo le puedo decir que el separador sea el punto y coma. Le pongo punto y coma. Y vean, en lugar de separarlos por coma, ahora los separa por punto y coma. Ese código también cuando, por ejemplo, yo necesito hacer un archivo que necesitamos subir a la banca, un famoso CSV, pues uno va a la base de datos, consulta todos los registros de la base de datos y después tiene que crearse un código que vaya delimitando cada uno de los elementos por un carácter específico. Pues aquí en Kotlin no, agarramos el array y le ponemos join to string y le ponemos coma, punto y coma o lo que nosotros querramos y de una sola vez lo genera. De una sola vez ya no los pone delimitados. Es muchísimo más práctico, digamos, en el caso de Kotlin. Ahora, estos todos son valores, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, estos valores que tenemos arriba son variados. Tengo string y tengo enteros. Pero ¿qué pasa si yo quiero definir un array? Vamos a poner array 2, pero este array 2 va a ser solo de valores enteros. Entonces existe uno que se llama int array of y aquí ya puedo colocar la lista de valores. ¿Vean? Ahí tengo myArray2, colocamos la lista de valores y luego lo podemos imprimir, le ponemos print to ln myArray2.join to string y ya debería de generarnos esa lista de valores. Entonces esa es otra manera de poder generar, pero en este caso ese array obligadamente es entero. Si yo quiero definir un short, hay uno que se llama short array of. Si necesito definir un string, hay uno que se llama string array of, y así dependiendo del tipo de dato que vamos a definir, así le colocamos acá
del tipo de vector que vamos a crear, así colocamos en ese caso la función. Otra manera de definir, por ejemplo, un array con un tipo específico es hacerlo de esta forma. Yo le puedo poner myArray3, por ejemplo, 2 puntos, y le puedo decir, este va a ser un array y los tipos que va a tener de manera interna van a ser de tipo string. Van a ser de tipo string. Y ya internamente podemos usar el original que era array_of y colocar valores. Por ejemplo, otra vez Juan, María y Rosa. Ya no puedo poner el valor de 10 porque ya estoy obligando. En esa parte de acá le digo, este myArray3 va a ser un array, pero los elementos entre signo de mayor y menor que, yo le digo, los elementos que va a contener van a ser valores de tipo string. Si yo le pongo int, entonces estoy infiriendo que van a ser valores enteros. Si le pongo short, estoy infiriendo que van a ser valores de tipo short. En ese caso, aquí ya aparecen valores de tipo entero, por lo tanto, si yo intentara, por decir algo, poner un 10 acá, vean, ahí ya me dice que pues no me lo puede convertir. No podemos inferir el tipo de un entero literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar este valor y solamente dejar los valores originales, y ahora sí ya funciona. ¿Qué pasa con los valores nulos en Kotlin, perdón? ¿Se acuerdan que Kotlin tiene una característica que lo hace diferente a otros lenguajes, esa característica se llama null safe? Sería nulos seguros. Lo que hace es evitar crear valores nulos. Pero si por alguna razón yo necesito crear un vector con valores nulos, pues puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo poner null array. No, pero lo podemos mandar a llamar. Podemos poner myArray3 .join to string y lo mandamos a ejecutar. Ya lo encontramos. Bien, ¿cómo defino un valor de tipo nulo? Vean, lo que hacemos, esto es un tema que vamos a ver más a detalle más adelante, pero los valores de tipo nulo se manejan así. Yo le digo que el tipo va a ser un array y que internamente voy a guardar valores enteros. Pero para decirle que esos valores enteros pueden ser nulos, le agrego el signo de pregunta al entero. Entonces, ese signo de pregunta allí significa de que ese array puede almacenar valores enteros. Ahora yo le digo que voy a crearme un array of nulls y le ponemos entre paréntesis 3. Y con eso ya le estoy diciendo que me voy a crear un array de valores nulos, pero con 3 elementos. Ya lo podemos imprimir abajo. Le podemos poner print join to string. Ya deberían de aparecer los valores nulos. Este lo vamos a definir como val. Nosotros lo pusimos como val. Y lo ejecutamos. Vean, ahora los 3 valores son nulos. O sea, sí he creado valores nulos en Kotlin. Lógicamente, la idea es evitar esto. Kotlin, en la medida de lo posible, trata de evitar valores nulos, porque pues nos puede generar algún tipo de conflicto. Sin embargo, pues en algunas ocasiones es necesario definirlos y esa es la forma de hacerlo.
Significa que, por ejemplo, si más abajo nosotros le ponemos al null array en el elemento 0, por ejemplo, le decimos que va a ser igual a 30 y luego después de nuevo lo volvemos a imprimir. Ahí van a notar que ahora tiene 30, nulo y nulo. Entonces puedo tener la combinación de valores nulos y valores enteros dentro del mismo vector, dentro del mismo elemento. Ahora, alguien me podría decir, ¿cómo puedo hacer? Bueno, este elemento que tenemos acá, ya dijimos de que es un array y que ya tiene solamente 3 elementos. ¿Cómo puedo hacer para agregar un tercer elemento? ¿Cómo puedo hacer para que aparezca un elemento adicional? Ya dijimos de que originalmente Kotlin evita en alguna medida o al principio los vectores se definen como vectores fijos, de tamaño fijo. Pero si yo quiero agregarle un elemento, podemos hacer lo siguiente. Yo le puedo poner myArray3, que es el que tenemos arriba, y utilizamos el operador más igual y luego le colocamos el valor que quiero agregar. Juan, María, José, Rosa, Evelyn teníamos. Evelyn, por ejemplo. Entonces, con eso ya estoy agregando un siguiente elemento, solo que en ese momento, cuando lo corro, pues debería dar un error. Vean por qué dice que no puedo asignarlo, porque como hemos definido esa variable como de tipo val, entonces esta no es posible asignarla. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarla por var. Ahora ya se convierte en una variable mutable y ya puedo agregar esos valores. Solo faltaría imprimirlo. Mandamos a imprimir de nuevo el myArray3. Y este ya debería de tener 4 elementos. Nos falta el toString. Y ahí están los 4 elementos: Juan, María, José, Rosa y Evelyn. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, puedo hacer este proceso de agregar elementos a un array de esta forma, pero no es recomendable, porque el proceso es más lento, porque es menos eficiente y porque cuando ya estemos trabajando con demasiados datos, eso sí nos puede afectar el rendimiento. ¿Okay? Yo creo que les conté, hace bastante les conté de cómo hicieron para descubrir el error que se había encontrado en el kernel de Debian, que supuestamente se iba a publicar en el kernel, perdón, de Linux, que supuestamente se iba a publicar. Básicamente fue por error de optimización, porque el script que ejecutaba ese proceso se tardó más milésimas de segundo y eso lo hacía menos eficiente, y pues alguien meticuloso pues encontró que ese espacio de tiempo significaba que estaba haciendo un proceso adicional. Pues pueda suceder algo como esto, o sea, cosas como esta que nosotros agreguemos en nuestro código pueden cambiar el rendimiento del código y hacerlo más lento. Y probablemente al principio, así como en ese caso, no notamos la diferencia, pero ante un alto volumen de datos, cuando tenemos un gran consumo de información, esto sí puede ser un problema, porque ya se puede convertir en segundos, minutos, que pueden hacer más lento nuestra aplicación. Entonces, sí existe esta manera de poder agregar elementos a un array, pero lo más recomendable, lo que deberíamos de siempre tratar de hacer, es que utilicemos colecciones. Las colecciones es la manera más práctica de crear arrays dinámicos. Es la manera más eficiente de crear arrays dinámicos. Por supuesto que la lectura es más lenta, pero en alguna medida, aunque sea más lenta, el proceso de creación, digamos, es más rápido. Entonces tenemos que evaluar cuál es la mejor opción cuando ya nosotros estamos trabajando con ese tipo de aplicaciones. ¿Preguntas? ¿No? Vamos a seguir viendo, de hecho mañana vamos a seguir trabajando con la parte de los arrays. Nos hace falta ver varias cosas antes de que empecemos a manipular el for, el while, que ustedes ya conocen.
vamos a hacer uso de arrays para que entiendan cómo funcionan. Y los vamos a ver porque ya cuando estemos trabajando en Kotlin, en el desarrollo de aplicaciones móviles, los arrays van a ser un elemento esencial para manipular datos. Entonces ustedes deben de saber cómo puedo recorrerlos, cómo puedo imprimirlos, cómo puedo filtrarlos, entre otras cosas que vamos a aprender a hacer el día de mañana. ¿Okay? Esta clase, igual hagan, copien y peguenla en algún archivo de su computadora para que lo tengan almacenado. Y les voy a colocar en la plataforma el link para que descarguen la versión de Intelligent IDEA, la versión Community, que sería la gratuita. ¿Cuándo les tendría que estar cobrando la licencia? Si no, sí, les voy a pasar el link para que mañana ya empecemos a trabajar con Intelligent IDEA. Porque desde el navegador a veces es un poco incómodo por las opciones que hace. Y además nos interesa verlo corriendo en la computadora como tal, en el origen. Entonces, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Por hoy eso sería todo.